Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendedores. Soy Andrés Silva y en este espacio busco compartir con ustedes aprendizajes de líderes a quienes admiro, para ofrecerles herramientas que puedan aplicar a sus desafíos personales y profesionales. En un mundo que cambia a una velocidad que no tiene precedentes, necesitamos aprender al menos al mismo tiempo en el que el contexto lo hace. No olvidemos que el aprendizaje es el recurso que tiene la inteligencia humana para adaptarse a la realidad y resolver los desafíos que allí se presentan. Aprendedores es una iniciativa impulsada por Okara, la empresa a través de la cual facilitamos procesos de evolución personal y organizacional integrando soluciones de vanguardia. Somos un equipo conformado por profesionales de múltiples disciplinas que acompaña a personas y organizaciones a dar las mejores respuestas posibles a los desafíos de un contexto cada vez más complejo. Creo mucho en eso, cuidar la mente, cuidar lo que consumo. Cuando estoy en un momento, en una guerra, en una batalla de la vida, que siempre las tengo y las voy a tener, porque me gusta emprender, me gustan los riesgos, cuidar más que nunca. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a leer? ¿Con quién voy a hablar? ¿Qué estoy escuchando? ¿Cuánto estoy durmiendo? ¿Cómo estoy comiendo? Mis actos, mis hábitos. Si yo cuido eso a través de la terapia, yo creo mucho en la terapia, en la psicología, en los coaches, buscar ayuda. ¿Por qué tenemos vergüenza de irnos al psicólogo? ¿Por qué? Pero sí no podemos ir al nutricionista, al gym, y eso sí podemos alzar en nuestras redes sociales. Bienvenidos al podcast Aprendedores, este espacio que estamos inaugurando para compartir aprendizajes de líderes a quienes admiramos, que esos aprendizajes puedan servir a muchas otras personas. Te considero un aprendedor, como sabemos, que venís trabajando hace mucho tiempo en empresas, primero en la empresa de tu familia, luego en otra empresa familiar. Salim es director ejecutivo de Interasistencia actualmente, director ejecutivo del Grupo Salenma, fue durante algunos años. Es MBA por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, coach ontológico, miembro del Consejo Directivo de Enseña Paraguay y fundador de la juguetería Chiqui. Así que bienvenido, Salim. Ya le conté a la gente lo que haces, contanos ahora quién sos. Gracias, Andrés, por la bienvenida. Para mí es un gusto, con todas sus letras, conversar contigo. Andrés es un líder al cual yo admiro mucho y un amigo también. Entonces, eso hace que sea muy ameno conversar contigo. Yo primero que nada, soy paraguayo, no es menor eso. Nací hace la edad en la que murió Cristo, con la que creemos que murió Cristo, hace unos años. Y me encanta, soy un apasionado por el trabajo, soy un apasionado por el desarrollo de las personas. Me apasiona muchísimo ver la felicidad en las personas y creo que el trabajo sin duda ha sido un gran invento de la humanidad, ¿verdad? A través del trabajo conseguimos algo que no conseguimos con casi nada, que es la dignidad. Mucho más que el dinero se puede conseguir de muchas maneras, pero yo he aprendido en estos años que el trabajo da algo maravilloso, que es la dignidad y el disfrute de aprender, ¿verdad? Por eso el nombre de este podcast a mí me llenó de curiosidad, ¿verdad? Porque qué lindo que alguien te llame aprendedor. Yo no sé si hay algo más lindo en este proceso que aprender. Yo disfruto de aprender, me gusta muchísimo. Estoy seguro que me voy a ir de este conversatorio con un aprendizaje. ¿Qué te puedo contar de mí, aparte de hace cuántos años nací? Yo nací en San Lorenzo, en el límite entre San Lorenzo y Fernando de la Mora, en un barrio bastante popular. En ese entonces vivíamos en una casa alquilada, no teníamos todavía casa propia. En ese momento, mi viejo, un paraguayo trabajador de origen muy humilde. También mi mamá, una mujer sumamente laburadora, amante de la cultura, periodista, presentadora en nuestra lengua guaraní. Mi papá, comerciante, vendedor de profesión. Ambos, un dato no menor, ambos huérfanos de padre, desde muy jovencitos, desde muy chiquitos, se criaron con sus madres. Y mientras voy conversando contigo me voy acordando de cosas que quizá uno no es tan consciente. Mis dos abuelas fueron costureras, lo que se le dice modista,
¿verdad? Ujú. Y a través del arte de coser en los barrios mantuvieron a sus hijos. Entonces, tenemos un gran cariño por las abuelas, una gran admiración por las mujeres, y ni hablar de la industria de confección, ¿verdad? Entonces, yo me crié en ese entorno. Tengo una hermana, somos varios hermanos, pero tengo una hermana que tiene prácticamente mi edad. No nos llevamos ni un año. Y bueno, nos criamos casi como mellizos. Y desde muy chico vimos desde muy cerca el sacrificio de mi papá, de mi mamá, ambos grandes trabajadores, y uno mama eso desde chico y aprende. Yo siempre digo que la persona que ve como algo grande obtener beneficio de manera deshonesta y cosas por el estilo, tiene mucho que ver con lo que vio de chico. Para mí el héroe, la heroína, era esa persona que se levantaba a las 5 de la mañana y iba a trabajar. Ese era el héroe. Yo me acuerdo verle llegar a mi viejo que silbaba, llegaba a la puerta de la cocina, al mediodía venía a comer en esa época y hacía un silbido característico y era nuestro héroe, nuestro viejo, ¿eh? Y nuestra mamá, que era una laburadora, ese era, entonces uno ve eso y uno aspira a hacer eso, ¿verdad? En ningún momento vimos otro. Lo máximo era llegar a ser un trabajador, una trabajadora. Entonces los primeros años de mi infancia yo recuerdo de esa manera. Salim, ¿y a qué edad empezaste a involucrarte en lo que era la empresa fundada por tu padre? ¿Cuáles son los recuerdos que tenés de esos primeros pasos ahí dentro de la empresa? Sí, ahora estamos en época de mundial, estamos en Qatar 2022. Ujú. En esa época era el Mundial 1994, Estados Unidos 94, y papá trajo unas pelotas con los nombres de los países, las banderas. Yo estaba en el preescolar probablemente, y ahí fue mi primer contacto con las ventas. Yo quería vender las pelotas. Llevé las pelotas, mi papá me dio para que me vaya a venderlas a mis compañeritos. Le vendí creo que a 5.000 guaraníes en ese entonces. Y a esa edad yo no tenía mucha conciencia de lo que era el costo de un producto, el margen, obviamente, ¿verdad? Seguro ni sabía ni leer, ¿verdad? Pero entonces yo vine, cobré, vendí algunas pelotas y tenía que rendirle el costo a papá de las pelotas, cuánto valía para que me quede con la diferencia, y yo no entendía eso, ¿verdad? Entonces se quedó como una anécdota que yo no quería pagar mis pelotas, ¿verdad? Ese fue mi primer contacto rápido. Empezamos a vender hielo con mi hermana. En esa época se vendía chupa chup, no sé si te acordás que se congelaba el refresco. Claro, ¿cómo no? Entonces, y para mí, dentro de nuestra cultura era muy integral el tema del trabajo con la familia. No lo veíamos, capaz por eso yo hoy veo el trabajo con alegría, porque yo no le veía sufrir a mis viejos laburando, era como un disfrute. Entonces mis primeros pasos ahí fueron desde 4 o 5 años. Recuerdo que era muy amigo del tesorero de la empresa, se llama Don Irala, hasta ahora está. Y Don Irala era el que manejaba el efectivo. Entonces yo creía que Don Irala era millonario. Jamás entendí que era la plata de la empresa. Entonces se quedaban como grandes anécdotas. Pero mi primer paso de trabajo fue cebar el tereré a Don Salerma, ¿verdad? Él es bien de tomar mate a la mañana temprano, como todos los paraguayos, y después el tereré. Entonces yo tenía que cebar el tereré. Tal es así que una de las primeras palabras que aprendí bien en guaraní fue una que es Eiticuabucheral, que significa se va pues mi hijo, ¿verdad? Ujú. Entonces, en mi comitiva era cebar, era como un asistente. En broma me decían asistonto. Yo tendré 10 años aproximadamente, todos los sábados, y estaba atrás de Don Salema, ¿verdad? Tenía que estar atrás de él en todas las reuniones. Desde muy chico participé en las construcciones, en las compras. Yo tenía que estar callado, esa era la comitiva, y no hablar y escuchar. Y la verdad que tengo que estar muy agradecido con él porque me dio la oportunidad de escuchar grandes negociaciones, compras, adquisiciones a esa edad. Después a los 11 ya hice mi primer viaje con él al exterior, a San Paulo. En esa época era solo la distribuidora. Y fue mi primer viaje de negocio. La misma cosa, no hablar. Ese era el único requisito.
Y bueno, después me fui soltando un poco más, trabajé de empaquetador en lo que hoy es el súper, que no era, era una tienda nada más. Y ahí trabajé como 2 años de empaquetador de supermercados. Y bueno, ganar propinas, llevar al colectivo. Nunca vimos mucho como que nosotros éramos los dueños, porque era un trato, él hizo un esfuerzo porque nosotros trabajemos de una manera, extendíamos nuestros jefes dentro y la empresa es grande, entonces la gente te dice, vos trabajás con tu papá como si fuera que vos estabas al lado de él, pero después de eso ya no, ¿verdad? Yo ya tenía mi jefe, mi jefa, mis compañeritos de trabajo. Después tuve mi recorrido, Andrés. Entre los 14 y los 15, más o menos, yo salía del colegio a las 4:30 de la tarde y de 5:30 a 19:45 me iba al laburo. Marcaba tarjeta y trabajaba en auditoría, en departamento de auditoría, todo lo que es inventario, en el súper ya. De ahí los sábados de 7:30 a 12. Y ahí aprendí muchísimas cosas. Aprendí a hacer café batido, aprendí a baldear, aprendí a barrer, aprendí a hacer informe, arqueo. Era como el office boy, el secre de los muchachos, ¿verdad? Y hacía de todo y recorrí de punta a punta. Ali, por si nos está escuchando gente de algún otro país, es importante señalar que, bueno, para dar contexto, el Cedar Saledma, tu padre es un exitoso empresario, un líder empresarial del rubro de retail, está también en un shopping center, bueno, el supermercado que lleva su apellido, Saledma, y bueno, además fue precandidato a la presidencia de la República, en su momento también incursionó en política, una persona muy comprometida con el país. Pero bueno, dicho esto, Salim, ¿es realmente entonces posible esto de que el hijo del dueño, el hijo del fundador, pueda ser tratado casi como uno más en el grupo de colaboradores, en el grupo de trabajo? Yo creo que sí. No sé si ellos me veían así realmente, pero yo por lo menos me sentía así, ¿verdad? Dice que la vida es como uno la observa, ¿verdad? Y yo creo que sí se puede. Depende mucho de la familia, del fundador también, ¿verdad? Yo realmente era uno más, me descontaban si llegaba tarde. Y a mí me gustaba, yo soy un tipo de bien identificado con el pueblo, entonces yo no me sentía luego diferente. Entonces desde muy chico empecé a ahorrar, me gustaba ganar la plata, mis ingresos eran 100% de mi trabajo, entonces realmente yo me sentía uno más. Después empecé a trabajar en ventas. A los 15 empecé lo que después se convertiría en mi gran profesión, ¿verdad? Que es las ventas y que curiosamente no se enseña en la facultad. Es extraño, ¿eh? Y yo te diría que es uno de los skills más importantes en la vida empresarial. Y yo creo que en la vida en general. Y lastimosamente se le ve como un talento nomás, como alguien talentoso, el que habla mucho, el que habla lindo, y está tan lejos de eso. Muchos grandes emprendimientos se frustran por falta de skills de ventas. Muchos grandes directores no pueden vender sus ideas a la hora de vender un emprendimiento, de evaluar una empresa. El skill de venta te acompaña toda la vida, ¿eh? Entonces yo empecé ese talento, esa tarea, digo bien, tenía un cierto talento y en mi primera incursión ocurrió algo en la distribuidora en Salema y compañía. Había salido sorpresivamente un supervisor de ventas de la cadena Super 6. Salema no es un supermercado originalmente, es una distribuidora que vende productos a los super a todos, para la gente más joven que no sabe quizá. Entonces yo me voy a la cadena Super 6, que era la cremera, lo más lindo en cartera, ¿verdad? Y me voy y este tipo había salido mal. Mi primera incursión me echaron literalmente del supermercado. Había una señora que estaba muy molesta con la empresa y me echó pitando en la empresa, del local. Entonces yo llego, tuve un jefe muy bueno, se llama Aldo Colmán, y él me dice, bueno, joven, ¿qué tal? ¿Cómo le fue su primer día? Y yo llegué totalmente decepcionado, ¿verdad? Y le dije, probablemente esta profesión no es para mí, ¿verdad? Me fue súper mal, me echaron del supermercado. Y se rió de mí, me dijo, bueno, fuerza, esto es el comienzo, ¿verdad? Y a partir de ahí, con muchos golpes, fui encontrando el camino y me apasioné por esto y empecé a ganar un poquito de dinero, empecé a comisionar y nunca más paré, ¿verdad?
me quedé en ese negocio hasta después terminé el colegio y seguí ahí. Ahora, Salim, con algunos elementos que conozco de tu historia, llama la atención en tu caso que si bien siendo el hijo de un empresario importante, relevante, con recursos económicos, con un buen pasar, de alguna manera tu círculo social, tu vida, tu educación, etcétera, transcurrió muy vinculada a otros sectores sociales. Y como que en algún momento me dijiste que casi no te dabas cuenta de esa diferencia. ¿Cómo viviste eso y de qué manera eso impactó hoy en tu manera de liderar, en tu manera de ser? Sí, yo no fui tan consciente de eso. Hace poco reflexionábamos juntos de esto en el almuerzo con Andrés. Pero capaz por eso, ¿verdad? Capaz por el momento en el que yo nací fue un proceso. Nosotros no teníamos un nivel económico muy... Era una familia trabajadora como tal. Entonces, en ese momento que yo nazco, la realidad era que éramos una familia de clase media, te diría media baja, incluso en nuestra forma de vivir, ¿verdad? O sea, no sé, nunca fui tan consciente de esto, ¿verdad? Pero sí me identifiqué mucho con el barrio, con el pueblo, y como me crié entre los colaboradores, siempre para mí era eso, ¿verdad? Por eso yo hablo bien el guaraní, los estilos de música son esos, me gusta mucho la música paraguaya, pero también me gusta muchísimo la gente de otros niveles sociales, ¿verdad? Evidentemente después uno crece y entonces yo me muevo en varios mundos. Tengo esa suerte, ¿verdad? Por las cosas que me tocaron vivir y en ambos mundos se puede aprender muchísimo. Eso sí, creo que entendiendo cómo piensa el pueblo, cómo piensa la clase trabajadora, uno tiene un poquito más quizá de forma de entenderles, de empatizar y a partir de ahí ejercer un liderazgo diferente, ¿verdad? No Ahora, somos tan diferentes, ¿eh? sí, en todo proceso de crecimiento y desarrollo familiar y profesional, Salim, llega un momento en el que uno empieza a ya no ver a esa figura de autoridad, al padre, como el superhéroe, uno empieza a tener diferencias, se empiezan a generar tensiones que no necesariamente son negativas. ¿Cómo viviste ese proceso en relación al liderazgo tan marcado, tan fuerte de tu padre, que tiene una personalidad imponente? ¿Y qué significó para vos ese proceso de crecimiento profesional ya en una etapa un poco más madura? Claro, claro, claro. O sea, es que coincide mucho con lo que vos contabas recién de su incursión en política. Ujú. Al él incursionar en política, estamos hablando allá por el año 2010, hace unos 12 años, 12, 13 años, él toma una cierta distancia de la empresa, Ya. ¿verdad? Y en ese momento pasaron muchísimas cosas en mi vida, ¿verdad? Entonces se aceleró un poco el proceso. Yo tendría 21 años quizá en esa época y bueno, fui papá en ese mismo año, 2010, 2011. De repente me convierto muy joven en padre y eso influyó bastante en mi desarrollo, ¿verdad? Sin duda, cambia totalmente la vida de un joven de 21 años. No digo que hay que ser papá, que no se malinterprete, pero en mi caso, en mi historia, fue determinante. Él se retira mucho de la empresa y a mí me toca asumir de manera un poco más rápida ciertas responsabilidades. Yo tenía el ímpetu del trabajador, pero bueno, es diferente ser responsable de una empresa, ¿verdad? Me convierto en gerente general de la distribuidora en el 2011 y bueno, y me toca asumir y él se convierte casi en un consejero para mí. Era mi jefe, pero no era un jefe operativo. Él era un consejero con el que yo me reunía una vez a la semana y bueno, eso hizo que yo aprenda muchas cosas solo quizá. Me equivoqué varias veces también. Él yo creo que permitió incluso que me equivoque en algún momento y eso hizo que la responsabilidad hace que uno se comprometa. Yo creo que no se puede antes. En mi caso, yo aprendí a manejar las cuentas contables, a manejar los balances, a leer los balances.
a manejar un flujo de caja por necesidad, porque yo necesitaba manejar una compañía a esa edad. Entonces, se aceleró muchísimo y después en los últimos años manejaba ya como tres empresas del grupo, era el director ejecutivo. ¿Cuántas personas dependían directamente de tu Y liderazgo? de mí quizá en ese momento unas 350 personas. Éramos en total en la compañía cerca de 1.300 personas directamente, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo fue el proceso una vez que resumimos acá, a ver, prácticamente 20 años, ¿verdad? Y el proceso fue maravilloso. Yo siempre digo que una relación uno no puede evaluar por hechos aislados, ¿verdad? Entonces fueron años muy lindos, de muy buen pasar. Sí hubo un momento donde quizá yo ya era un hombre grande, un adulto, ya un profesional que se había desarrollado con la ayuda de muchísimos mentores y sin duda principalmente la suya, ¿verdad? Entonces llegó una etapa distinta, sin duda, que es la que nos encuentra hoy. Y si podemos encontrar algunos aprendizajes para compartir, seguro que lo voy a hacer. Bueno, y justamente eso, Salim, en tu caso se da algo muy particular que sos de alguna manera el hijo que iba llevando la batuta en términos de ese proceso, pareciera ser de sucesión de liderazgo con la incursión de tu padre en el tema de la política, pero después terminás saliendo del grupo empresarial y hoy estás trabajando como profesional independiente en otra empresa familiar. eh, con la familia Fernández, con Lupe Fernández, a quienes, bueno, también me toca acompañar en mi rol de consultor. Y cómo se da esa transición? ¿Qué significa para Salim Salema, con ese apellido, salir de esa nave, de ese mundo, del grupo empresarial de tu familia y abrirte camino solo? Sin duda fue una de las etapas más difíciles. Yo tengo básicamente tres o cuatro grandes hitos en mi vida hasta hoy, de crisis que me tocaron vivir y que me enseñaron mucho, que me tocaron sufrir, errores que cometí, aprendizaje atrás de esos errores que podemos compartir, situaciones, no son necesariamente errores, pero podemos compartir. Y sin duda, uno de ellos, quizá uno de los más difíciles, fue salir de Saledma. Para que tengan una idea, Saledma para mí era mi familia, todo, mi familia literalmente, no solamente mi familia de sangre, Ujú. sino mis colaboradores, era como mi casa, era el lugar de mis sueños, el lugar donde yo deposité mis ilusiones, mi esperanza, no era menor. Salir de ahí fue un golpe muy duro, pero necesario, enfrentarme a un mundo nuevo. Yo había trabajado fuera de la empresa de jovencito a los 18 años en un estudio contable. Tuve una formación linda ahí, pero no, yo salí de Saledma con cuatro hijos, con muchísimas responsabilidades, hecho un hombre adulto y en el mejor momento de mi carrera. Entonces, y no era algo que yo tenía planificado. Entonces, poder enfrentarme al mundo, fueron más que nunca importantes mis amigos, mis mentores, mentoras que estuvieron ahí conmigo. Cuando uno pasa mal, uno sabe realmente quiénes están ahí, ¿verdad? Y a mí me sorprendió, yo no tenía demasiadas expectativas realmente, porque me tocó estar siempre muy solo, aunque soy muy sociable, tengo muchos amigos por todos lados. En mis cosas personales soy muy cerrado, en mis problemas. Quizá por esto que te contaba, ¿verdad? Por la formación que tuve, eso me tocó atravesar muchas cosas solo, ¿verdad? Sin compartir. El liderazgo tiene eso, ¿verdad? Llega un momento donde vos estás solo y bueno, entonces eso hizo que yo tenga muy presente el autoanálisis. Siempre autoanálisis. La autoconmiseración, el victimismo, prácticamente no estuvo en mi historia. Y no por una decisión. No es que yo leí una vez un libro y dije, esto no me conviene, el victimismo. No tuve la oportunidad de tenerlo. Entonces, eso hizo que yo tenga que encontrar los mejores aprendizajes
virarme solo. Y esta fue una ocasión igual, ¿verdad? Entonces, poder venderme como un profesional, como Salim, y que la gente no diga, bueno, este es el hijo de fulano, este trabajó toda la vida con su papá. Lastimosamente, tiene sus ventajas, pero mucha gente desmerita mucho lo que uno hizo, pensando que, bueno, que uno trabajaba con su papá y no sé, y entiendo también y respeto, ¿verdad? Entonces, construir ese nombre de cero fue muy difícil. Yo tenía otras intenciones, quería hacer comercio, que es lo que sé hacer, iba a ir a vender, iba a comprar, vender, tenía ya un negocio propio. Y unos amigos míos de una maestría que tuve la oportunidad de hacer, me dijeron, Salim, ¿por qué no te corporativizas? Yo le dije, corporativizarme, yo, la gente no me va a creer, porque mis amigos son dueños de empresas, en gremios, políticos. Al que yo le contaba que me estaba yendo de Salerma, porque tuve que llamar a despedirme de cada uno, de muchísimos rubros, porque yo estaba en varias empresas de diferentes rubros, me decía, che, ¿qué vamos a hacer, Salim? Querían ser mis socios, querían asociarse conmigo, la gente me veía como un dueño de Salerma, y yo era un colaborador. Si bien es cierto, mi familia, pero yo no era el dueño. Entonces, nadie me veía como un ejecutivo, me veían como un socio, un aliado, y eso me jugó en contra en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, tuve mentores que me ayudaban a hacer una hoja de vida, y bueno, y esta empresa Interasistencia, que es una familia maravillosa, ve en mí ese potencial. Ahí te conozco a vos en aquel entonces, que hace 2 años, poco más de 2 años, y me dan la oportunidad de volver a empezar, y eso para mí significó una revitalización de mi autoestima laboral. Me dieron la oportunidad de seguir formándome, ahí yo terminé el coaching ontológico, me certifiqué, híjole, y todo ese aprendizaje, esos momentos duros que viví, que también aparte de los momentos lindos que conté, pasaban cosas muy duras también, y eso a mí me forjó y me dio muchísimo aprendizaje, ¿verdad? Interasistencia me dio la oportunidad de capitalizar ese aprendizaje que no me costó barato, ¿verdad? Que me costó un poquito de dolor, hay que decirlo en su momento, pero bueno, hoy gracias a ese dolor y a esos aprendizajes yo puedo entender cómo funciona una empresa familiar desde adentro. Yo estuve ahí y haber sanado esas heridas, aquellos momentos difíciles mezclados con las cosas bonitas que viví, hoy me da una perspectiva distinta. Salim, hablaba recién de la soledad del liderazgo, un fenómeno descrito por mucha gente. Eh, Solamente aquel que vivió y transitó esas situaciones de liderazgo con Mm. grandes responsabilidades puede de alguna manera reconocer lo que eso significa, no solamente como un concepto, sino que de manera encarnada. ¿Cuáles son Ujú. algunos recursos, algunas herramientas, además de esto de no caer en la victimización, que podrías compartir con la gente que nos escucha, que te permitieron transitar esas tormentas o esos momentos de incertidumbre? Sin duda, hay una cualidad que está como trillada, pero y que se malinterpreta muchas veces, que es la humildad. La humildad no desde el punto de sentirse menos que todos, sino de entender cuáles son tus capacidades, tus limitaciones, y que hay mucha gente que nos puede ayudar. La humildad yo creo que es el primer paso para el nombre de este podcast. Uno no puede ser un aprendedor si uno no tiene humildad. Entonces, a mí me favoreció mucho eso, entender que necesitaba ayuda. En casi todas las crisis que me tocó atravesar en la vida, el reconocer mis limitaciones y mi necesidad de ayuda fue un comienzo muy importante. Después, asumir la responsabilidad, creo que es el segundo paso muy importante, de ponerse, de ponerse la camiseta, de que hay momentos para llorar, para detenerse, para sentir, para estar triste, pero hay un momento cuando uno es un líder que uno no puede darse ese lujo por mucho tiempo, y levantarse y encontrar la ley del segundo aire, que dicen por ahí que existe, que es ¿Cuál es una ley que cuando... no diré cómo es? La ley del segundo aire es, hay mucha gente que le gusta el running, que corre. Cuando vos corres, llega un momento donde parece que se estás muriendo, que te duele acá el riñón. No sé si te pasó alguna vez.
sí, Y parece que el cuerpo te dice basta. sí, Y por algún motivo ocurre algo que vos superás ese dolor y es como que se activa una reserva y ¡tac! sí, Y se activa la ley del segundo aire. Y a mí me pasó eso en las grandes crisis, cuando parecía que todo estaba negro, cuando parecía que ya no había esperanzas, existía la ley del segundo aire, ¿verdad? De volver a respirar, de volver a ver la luz de esperanza, de poner todo el conocimiento que uno tiene, buscar rodearse de gente que le nutra, cuidar la mente, cuidar. Yo creo que caemos muchas veces en el error cuando estamos en una crisis, me pasó, empezamos a querer arreglar las cosas y nos olvidamos que nosotros somos nuestra base en términos militares, nosotros somos nuestro pentágono. Si nosotros no nos cuidamos, no vamos a tener, es como lo que pasa en el avión, que te dicen cuando va a haber un problema, primero ponete vos la máscara y después ponerle a la criatura. Y yo creo que eso a mí me ayudó en las crisis, en los momentos difíciles y en los momentos buenos también. que mucha Prepararme, gente cuidar como mi... que se considera como egoísta, ¿verdad? Cuando es todo lo contrario, digamos. No, es difícil que uno pueda estar para el otro si no está bien con uno mismo. Así mismo, y también para tú resolver las cosas que tenés que resolver, ¿verdad? Si tengo problemas acá, allá y yo no estoy bien, hay mucho menos posibilidades. Entonces, yo creo mucho en eso, cuidar la mente, cuidar lo que consumo. Cuando estoy en un momento, en una guerra, en una batalla de la vida, que siempre las tengo y las voy a tener, porque me gusta emprender, me gustan los riesgos, cuidar más que nunca. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a leer? ¿Con quién voy a hablar? ¿Qué estoy escuchando? ¿Cuánto estoy durmiendo? ¿Cómo estoy comiendo? Mis actos, mis hábitos. Si yo cuido eso a través de la terapia, yo creo mucho en la terapia, en la psicología, en los coaches, buscar ayuda. ¿Por qué tenemos vergüenza de irnos al psicólogo? ¿Por qué? Pero sí no podemos ir al nutricionista y al gym y eso sí podemos alzar en nuestras redes sociales. Pero si nos vamos al psicólogo somos débiles, ¿no? Mentira, mentira. Yo soy un tipo que cree en eso, que cuido eso y no solamente en el problema, sino cuando estoy bien, porque cuando estoy bien me puede ayudar a potenciar más aún mis ideas. El psicólogo es una herramienta fantástica para hacer negocio, para emprender, para crear, para ver de manera perspectiva, el coach. Y entonces las grandes crisis te ayudan a eso, ¿verdad? Si se supera, lo que no te mata te hace más fuerte, dicen por ahí. Yo creo en eso, ¿verdad? Entonces, cuando viene una crisis es porque después va a venir una gran recompensa, va a venir algo bueno. Entonces yo ya sé, cuando viene una temporada muy buena, yo ya sé que pegado va a venir un gran desafío. Y de eso se trata, ¿verdad? Así es. Y a veces sobrevaloramos el éxito y nos olvidamos de cuánto podemos crecer y ganar en las derrotas, en Así es, ¿verdad? esos momentos duros bueno, que por lo que se debe salir mucho. No sabes que leí a Andrés hace poco algo que me gustaría compartirte, me pareció fantástico, que dice que el éxito o algo parecido al éxito sería estar enamorado de la vida que uno tiene. Y me pareció tan acertado, ¿verdad? Porque se habla tanto de este tema del éxito, ¿verdad? De que todo el mundo quiere tener éxito. Y yo creo que es eso, ¿verdad? De estar encantado con el proceso que estamos viviendo, con lo que nos toca vivir. Y en todo esto, no solamente profesionalmente, a mí me ha ayudado. A mí me ha ayudado en lo personal a poder disfrutar plenamente. Ahí parece que volvió. A poder disfrutar plenamente de cada día, disfrutar de las pequeñas cosas que tiene la vida y de salir todos los días a trabajar con esa expectativa, con esa alegría, de que el día no va a ser perfecto, pero que me puedo emocionar, que puedo encontrar, puedo conocer gente, puedo ayudar, me pueden enseñar. Entonces, esa riqueza de nosotros como líderes, como aprendedores, realmente ponernos el saco de aprendedores todos los días. Y es salir con los ojos abiertos, salir del piloto automático todos los días, de que ya no sabemos de memoria la día, y empezar a ver la vida como un eterno aprendiz realmente, ¿verdad? Y yo creo que ahí se cumple el éxito, de poder irme a trabajar y decir, wow. Hace poco me pasó, le compartí a un amigo, estuve algunos días fuera. A mí me encanta estar con la familia, me encanta estar en el trabajo, pero me iba camino a mi trabajo tomando un café y faltaba como 10 minutos para llegar y dije, wow, ¿cómo me gusta esto?
Esto es lo que yo quería, qué feliz estoy. Y no es perfecto, ¿eh? Mira que tengo millones, vos sabés, millones de problemas en todo el tiempo porque nos gustan los emprendimientos, ¿verdad? Pero creo que esa es la gran bendición que yo encuentro, poder abrir ese velo que tenemos en los ojos emocionalmente y poder empezar a disfrutar de traer el pan a la casa, de disfrutar de lo que tenemos hijos, lo que tenemos alguien amado al lado, de poder disfrutar de los amigos, de las diferencias, rodearnos de gente distinta. ¿Por qué rodearnos todo el tiempo de gente que piensa como nosotros? De poder encontrar la magia en el respeto, la riqueza de un grupo heterogéneo en el laburo, de respetarnos realmente. Yo encuentro mucho aprendizaje en eso. Es otra vida ir y rodearte de gente que piensa como vos. Vos fíjate que a veces buscamos en internet líderes que hablan lo que queremos escuchar. Gente que dice lo que a mí me gusta que diga. Híjole, y nos estamos estancando, ¿verdad? Qué lindo sería escuchar gente que piensa distinto, quizás con el mismo objetivo, ¿verdad? Que me parece que tenemos que tener algo en común, pero gente que ve de otra manera en la compañía. Hablamos mucho de liderazgo nosotros contigo, ese liderazgo colectivo, de irme y poder entender, híjole, que yo no soy bueno en un área, que yo no soy el mejor en la parte informática, que yo soy un vendedor que le encanta hablar y que no se calla y que le encanta escuchar y va a estar 3 horas escuchando una historia y necesito un tipo o una señora que sea distinta y que sea medio nerd y que no le guste hablar y que no le guste socializar y que ese es su éxito, que no tiene que ser como yo y que me encanta y me ría cuando le doy y le doy un abrazo. Y ahí viene la riqueza en nuestro liderazgo, cuando entendemos que somos un gran cuerpo y vamos congeniando y vamos juntando esos diferentes caracteres y armamos una potencia. No todos pueden ser. Nosotros somos unos encantados de Messi. A todos nos encanta Messi. Pero Messi no puede ser arquero como el Dibu en la Argentina. El Dibu es un arquerazo, tiene 2 metros. Messi, si tuviese 2 metros, no se movería como se mueve. Tiene unos 70. Entonces, híjole, entender eso nosotros que somos líderes, creo que hay un clic en nuestra vida cuando entendemos eso. Así es, un cambio de perspectiva. Salim, tenés 31 años, Mm, 33, pero igual nomás. pero si volvés a ese Salim de 21 años, que fue papá muy joven, que estaba asumiendo responsabilidades importantes en la empresa familiar, y te miraras hoy desde los zapatos de esa persona que eras hace un poco más de 10 años, ¿qué le diría a ese joven Salim que empezaba a ser papá al Salim que sos hoy? ¿Qué le diría yo a él o él a mí? Él a vos, el Salim que vos eras hace unos 12 13 años atrás, al Salim que sos hoy. Quizá le diría que no pierda su esencia, que van a pasar muchas cosas y que no se olvide qué es lo que le hace feliz, qué es lo que le llenó de chispa la vida y que no se apague eso, que para eso está acá, que está bien que aprenda, que sume conocimientos, que crezca, pero si todo eso hace que se apague eso que le da felicidad y que le hace lagrimear, que le llena de emoción, no vale la pena. Salim, ¿cómo está hoy la relación con tu padre, con Don Elcear, después de todo este proceso que transitaron de tu salida de la empresa? ¿Qué te dice él al verte hoy dirigiendo una empresa importante, cosechando éxitos, creciendo? ¿Cómo está la relación hoy? Yo le tengo demasiado amor a mi viejo, eh, demasiado amor y demasiada gratitud. Entonces la relación está desde ese espacio, ¿verdad? Que somos amigos, no hablamos más tanto de laburo como antes, pero la relación está bien, claro que sí. Yo estoy muy feliz porque él está bien y creo que él también está muy feliz.
Bienvenido, Salim, al podcast Aprendedores, este espacio que estamos inaugurando para compartir aprendizajes de líderes a quienes admiramos, que esos aprendizajes puedan servir a muchas otras personas. Te considero un aprendedor, como sabemos, que venís trabajando hace mucho tiempo en empresas, primero en la empresa de tu familia, luego en otra empresa familiar. Salim es director ejecutivo de Interasistencia actualmente, director ejecutivo del Grupo Salenma, fue durante algunos años. Es MBA por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, coach ontológico, miembro del Consejo Directivo de Enseña Paraguay y fundador de la juguetería Chiqui. Así que bienvenido, Salim. Ya le conté a la gente lo que haces, contanos ahora quién sos. Gracias, Andrés, por la bienvenida. Para mí es un gusto, con todas sus letras, conversar contigo. Andrés es un líder al cual yo admiro mucho y un amigo también. Entonces, eso hace que sea muy ameno conversar contigo. Yo primero que nada, soy paraguayo, no es menor eso. Nací hace la edad en la que murió Cristo, con la que creemos que murió Cristo, hace unos años. Y me encanta, soy un apasionado por el trabajo, soy un apasionado por el desarrollo de las personas. Me apasiona muchísimo ver la felicidad en las personas y creo que el trabajo sin duda ha sido un gran invento de la humanidad, ¿verdad? A través del trabajo conseguimos algo que no conseguimos con casi nada, que es la dignidad, mucho más que el dinero. El dinero se puede conseguir de muchas maneras, pero yo he aprendido en estos años que el trabajo da algo maravilloso, que es la dignidad y el disfrute de aprender, ¿verdad? Por eso el nombre de este podcast a mí me llenó de curiosidad, ¿verdad? Porque qué lindo que alguien te llame aprendedor. Yo no sé si hay algo más lindo en este proceso que aprender. Yo disfruto de aprender, me gusta muchísimo. Estoy seguro que me voy a ir de este conversatorio con un aprendizaje. ¿Qué te puedo contar de mí, aparte de hace cuántos años nací? Yo nací en San Lorenzo, en el límite entre San Lorenzo y Fernando de la Mora, en un barrio bastante popular. En ese entonces vivíamos en una casa alquilada, no teníamos todavía casa propia. En ese momento, mi viejo, un paraguayo trabajador de origen muy humilde. También mi mamá, una mujer sumamente laburadora, amante de la cultura, periodista, presentadora en nuestra lengua guaraní. Mi papá, comerciante, vendedor de profesión. Ambos, un dato no menor, ambos huérfanos de padre, desde muy jovencitos, desde muy chiquitos, se criaron con sus madres. Y mientras voy conversando contigo me voy acordando de cosas que quizá uno no es tan consciente. Mis dos abuelas fueron costureras, lo que se le dice modista, ¿verdad? Y a través del arte de coser en los barrios mantuvieron a sus hijos. Entonces tenemos un gran cariño por las abuelas, una gran admiración por las mujeres y ni hablar de la industria de confección, ¿verdad? Entonces yo me crié en ese entorno. Tengo una hermana, somos varios hermanos, pero tengo una hermana que tiene prácticamente mi edad. No nos llevamos ni un año. Y bueno, nos criamos casi como mellizos. Y desde muy chico vimos desde muy cerca el sacrificio de mi papá, de mi mamá, ambos grandes trabajadores. Y uno mama eso desde chico y aprende. Yo siempre digo que la persona que ve como algo grande obtener beneficio de manera deshonesta y cosas por el estilo, tiene mucho que ver con lo que vio de chico. Para mí el héroe, la heroína, era esa persona que se levantaba a las 5 de la mañana y iba a trabajar. Ese era el héroe. Yo me acuerdo verle llegar a mi viejo que silbaba, llegaba a la puerta de la cocina, al mediodía venía a comer en esa época y hacía un silbido característico y era nuestro héroe, nuestro viejo, ¿eh? Y nuestra mamá, que era una laburadora, ese era, entonces uno ve eso y uno aspira a hacer eso, ¿verdad? En ningún momento
vimos otro. Lo máximo era llegar a ser un trabajador, una trabajadora. Entonces los primeros años de mi infancia yo recuerdo de esa manera. Salim, ¿y a qué edad empezaste a involucrarte en lo que era la empresa fundada por tu padre? ¿Cuáles son los recuerdos que tenés de esos primeros pasos ahí dentro de la empresa? Sí, ahora estamos en época de mundial, estamos en Qatar 2022. Ujú. En esa época era el Mundial 1994, Estados Unidos 94, y papá trajo unas pelotas con los nombres de los países, las banderas. Yo estaba en el preescolar probablemente, y ahí fue mi primer contacto con las ventas. Yo quería vender las pelotas. Llevé las pelotas, mi papá me dio para que me vaya a venderlas a mis compañeritos. Le vendí creo que a 5.000 guaraníes en ese entonces. Y a esa edad yo no tenía mucha conciencia de lo que era el costo de un producto, el margen, obviamente, ¿verdad? Seguro ni sabía ni leer, ¿verdad? Pero entonces yo vine, cobré, vendí algunas pelotas y tenía que rendirle el costo a papá de las pelotas, cuánto valía para que me quede con la diferencia, y yo no entendía eso, ¿verdad? Entonces se quedó como una anécdota que yo no quería pagar mis pelotas, ¿verdad? Ese fue mi primer contacto. Rápido empezamos a vender hielo con mi hermana. En esa época se vendía chupa chup, no sé si te acordás que se congelaba el refresco. Claro, ¿cómo no? Entonces, y para mí, dentro de nuestra cultura era muy integral el tema del trabajo con la familia. No lo veíamos, capaz por eso yo hoy veo el trabajo con alegría, porque yo no le veía sufrir a mis viejos laburando, era como un disfrute. Entonces mis primeros pasos ahí fueron desde 4 o 5 años. Recuerdo que era muy amigo del tesorero de la empresa, se llama Don Irala, hasta ahora está. Y Don Irala era el que manejaba el efectivo. Entonces yo creía que Don Irala era millonario. Jamás entendí que era la plata de la empresa. Entonces se quedaban como grandes anécdotas. Pero mi primer paso de trabajo fue cebar el tereré a Don Saledma, ¿verdad? Él es bien de tomar mate a la mañana temprano, como todos los paraguayos, y después el tereré. Entonces yo tenía que cebar el tereré. Tal es así que una de las primeras palabras que aprendí bien en guaraní fue una que es Eiticuabucheral, que significa se va pues mi hijo, ¿verdad? Ujú. Entonces, en mi comitiva era cebar, era como un asistente. En broma me decían asistonto. Yo tendré 10 años aproximadamente, todos los sábados, y estaba atrás de Don Salema, ¿verdad? Tenía que estar atrás de él en todas las reuniones. Desde muy chico participé en las construcciones, en las compras. Yo tenía que estar callado, esa era la comitiva, y no hablar y escuchar. Y la verdad que tengo que estar muy agradecido con él porque me dio la oportunidad de escuchar grandes negociaciones, compras, adquisiciones a esa edad. Después a los 11 ya hice mi primer viaje con él al exterior, a San Paulo. En esa época era solo la distribuidora. Fue mi primer viaje de negocio. La misma cosa, no hablar. Ese era el único requisito. Y bueno, después me fui soltando un poco más. Trabajé de empaquetador en lo que hoy es el súper, que no era una tienda nada más. Y ahí trabajé como 2 años de empaquetador de supermercados. Y bueno, ganar propinas, llevar al colectivo. Nunca vimos mucho como que nosotros éramos los dueños, porque era un trato. Él hizo un esfuerzo porque nosotros trabajemos de una manera, teníamos nuestros jefes dentro y la empresa es grande. Entonces la gente te dice, vos trabajás con tu papá como si fuera que vos estabas al lado de él. Pero después de eso ya no, ¿verdad? Yo ya tenía mi jefe, mi jefa, mis compañeritos de trabajo. Después tuve mi recorrido, Andrés. Entre los 14 y los 15, más o menos, yo salía del colegio a las 4:30 de la tarde, y de 5:30 a 19:45 me iba al laburo. Marcaba tarjeta y trabajaba en auditoría, en departamento de auditoría, todo lo que es inventario, en el súper ya. De ahí los sábados de 7:30 a 12. Y ahí aprendí muchísimas cosas. Aprendí a hacer café batido, aprendí a baldear, aprendí a barrer, aprendí a hacer informe, arqueo. Era como el office boy, el secre de los muchachos, ¿verdad? Y hacía de todo y recorrí de punta a punta.
Ali, por si nos está escuchando gente de algún otro país, es importante señalar que, bueno, para dar contexto, el Cedar Salema, tu padre es un exitoso empresario, un líder empresarial del rubro de retail, está también en un shopping center, bueno, el supermercado que lleva su apellido, Salema, y bueno, además fue precandidato a la presidencia de la República, en su momento también incursionó en política, una persona muy comprometida con el país. Pero bueno, dicho esto, Salim, ¿es realmente entonces posible esto de que el hijo del dueño, el hijo del fundador, pueda ser tratado casi como uno más en el grupo de colaboradores, en el grupo de trabajo? Yo creo que sí. No sé si ellos me veían así realmente, pero yo por lo menos me sentía así, ¿verdad? Dice que la vida es como uno la observa, ¿verdad? Y yo creo que sí se puede. Depende mucho de la familia, del fundador también, ¿verdad? Yo realmente era uno más, me descontaban si llegaba tarde. Y a mí me gustaba. Yo soy un tipo de bien identificado con el pueblo, entonces yo no me sentía luego diferente. Entonces, desde muy chico empecé a ahorrar, me gustaba ganar la plata, mis ingresos eran 100% de mi trabajo, entonces realmente yo me sentía uno más. Después empecé a trabajar en ventas. A los 15 empecé lo que después se convertiría en mi gran profesión, ¿verdad? Que es las ventas y que curiosamente no se enseña en la facultad. Es extraño, ¿eh? Y yo te diría que es uno de los skills más importantes en la vida empresarial. Y yo creo que en la vida en general. Y lastimosamente se le ve como un talento nomás, como alguien talentoso, el que habla mucho, el que habla lindo, y está tan lejos de eso. Muchos grandes emprendimientos se frustran por falta de skills de ventas. Muchos grandes directores no pueden vender sus ideas a la hora de vender un emprendimiento, de evaluar una empresa. El skill de venta te acompaña toda la vida, ¿eh? Entonces yo empecé ese talento, esa tarea, digo bien, tenía un cierto talento y en mi primera incursión ocurrió algo en la distribuidora, en Salema y compañía. Había salido sorpresivamente un supervisor de ventas de la cadena Super 6. Salema no es un supermercado originalmente, es una distribuidora que vende productos a los super a todos, para la gente más joven que no sabe quizá. Entonces yo me voy a la cadena Super 6, que era la cremera, lo más lindo en cartera, ¿verdad? Y me voy y este tipo había salido mal. Mi primera incursión me echaron literalmente del supermercado. Había una señora que estaba muy molesta con la empresa y me echó pitando de la empresa, del local. Entonces yo llego, tuve un jefe muy bueno, se llama Aldo Colmán, y él me dice, bueno, joven, ¿qué tal? ¿Cómo le fue su primer día? Y yo llegué totalmente decepcionado, ¿verdad? Y le dije, probablemente esta profesión no es para mí, ¿verdad? Me fue súper mal, me echaron del supermercado. Y se rió de mí, me dijo, bueno, fuerza, este es el comienzo, ¿verdad? Y a partir de ahí, con muchos golpes, fui encontrando el camino y me apasioné por esto y empecé a ganar un poquito de dinero, empecé a comisionar y nunca más paré, ¿verdad? Me quedé en ese negocio hasta después terminé el colegio y seguí ahí. Para Salim, con algunos elementos que conozco de tu historia, llama la atención en tu caso que si bien siendo el hijo de un empresario importante, relevante, con recursos económicos, con un buen pasar, de alguna manera tu círculo social, tu vida, tu educación, etcétera, transcurrió muy vinculada a otros sectores sociales. Y como que en algún momento me dijiste que casi no te dabas cuenta de esa diferencia. ¿Cómo viviste eso y de qué manera eso impactó hoy en tu manera de liderar, en tu manera de ser? Sí, yo no fui tan consciente de eso. Hace poco reflexionábamos juntos de esto en el almuerzo con Andrés. Pero capaz por eso, ¿verdad? Capaz por el momento en el que yo nací, fue un proceso. Nosotros no teníamos un nivel económico muy... Era una familia trabajadora como tal. Entonces, en ese momento que yo nazco, la realidad era que éramos una familia de clase media, te diría media baja, incluso en nuestra forma de vivir, ¿verdad? O sea,
no sé, nunca fui tan consciente de esto, ¿verdad? Pero sí me identifiqué mucho con el barrio, con el pueblo, y como me crié entre los colaboradores, siempre para mí era eso, ¿verdad? Por eso yo hablo bien el guaraní, los estilos de música son esos, me gusta mucho la música paraguaya, pero también me gusta muchísimo la gente de otros niveles sociales, ¿verdad? Evidentemente después uno crece y entonces yo me muevo en varios mundos. Tengo esa suerte, ¿verdad? Por las cosas que me tocaron vivir y en ambos mundos se puede aprender muchísimo. Eso sí, creo que entendiendo cómo piensa el pueblo, cómo piensa la clase trabajadora, uno tiene un poquito más quizá de forma de entenderles, de empatizar y a partir de ahí ejercer un liderazgo diferente, ¿verdad? No Ahora, somos tan diferentes, ¿eh? así es, en todo proceso de crecimiento y desarrollo familiar y profesional, Salim, llega un momento en el que uno empieza a ya no ver a esa figura de autoridad, al padre, como el superhéroe, uno empieza a tener diferencias, se empiezan a generar tensiones que no necesariamente son negativas. ¿Cómo viviste ese proceso en relación al liderazgo tan marcado, tan fuerte de tu padre, que tiene una personalidad imponente? ¿Y qué significó para vos ese proceso de crecimiento profesional ya en una etapa un poco más madura? Claro, claro, claro. O sea, es que coincide mucho con lo que vos contabas recién de su incursión en política. Ujú. Al él incursionar en política, estamos hablando allá por el año 2010, hace unos 12 años, 12, 13 años, él toma una cierta distancia de la empresa, Ya. ¿verdad? Y en ese momento pasaron muchísimas cosas en mi vida, ¿verdad? Entonces se aceleró un poco el proceso. Yo tendría 21 años quizá en esa época y bueno, fui papá en ese mismo año, 2010, 2011. De repente me convierto muy joven en padre y eso influyó bastante en mi desarrollo, ¿verdad? Sin duda, cambia totalmente la vida de un joven de 21 años. No digo que hay que ser papá, que no se malinterprete, pero en mi caso, en mi historia, fue determinante. Él se retira mucho de la empresa y a mí me toca asumir de manera un poco más rápida ciertas responsabilidades. Yo tenía el ímpetu del trabajador, pero bueno, es diferente ser responsable de una empresa, ¿verdad? Me convierto en gerente general de la distribuidora en el 2011 y bueno, y me toca asumir y él se convierte casi en un consejero para mí. Era mi jefe, pero no era un jefe operativo. Él era un consejero con el que yo me reunía una vez a la semana y bueno, eso hizo que yo aprenda muchas cosas solo quizá. Me equivoqué varias veces también. Él yo creo que permitió incluso que me equivoque en algún momento y eso hizo que la responsabilidad hace que uno se comprometa. Yo creo que no se puede antes. En mi caso, yo aprendí a manejar las cuentas contables, a manejar los balances, a leer los balances, a manejar un flujo de caja por necesidad, porque yo necesitaba manejar una compañía a esa edad. Entonces, se aceleró muchísimo y después en los últimos años manejaba ya como tres empresas del grupo, era el director ejecutivo. ¿Cuántas personas dependían directamente de tu liderazgo? Y de mí quizá en ese momento unas 350 personas. Éramos en total en la compañía cerca de 1.300 personas directamente, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo fue el proceso una vez que resumimos acá, a ver, prácticamente 20 años, ¿verdad? Y el proceso fue maravilloso. Yo siempre digo que una relación uno no puede evaluar por hechos aislados, ¿verdad? Entonces fueron años muy lindos, de muy buen pasar. Sí hubo un momento donde quizá yo ya era un hombre grande, un adulto, ya un profesional que se había desarrollado con la ayuda de muchísimos mentores y sin duda principalmente la suya, ¿verdad? Entonces llegó una etapa distinta, sin duda, que es la que nos encuentra hoy. Y si podemos encontrar algunos aprendizajes para compartir, seguro que lo voy a hacer.
Bueno, y justamente eso, Salim, en tu caso se da algo muy particular que sos de alguna manera el hijo que iba llevando la batuta en términos de ese proceso, pareciera ser de sucesión de liderazgo con la incursión de tu padre en el tema de la política, pero después terminás saliendo del grupo empresarial y hoy estás trabajando como profesional independiente en otra empresa familiar. eh, con la familia Fernández, con Lupe Fernández, a quienes, bueno, también me toca acompañar en mi rol de consultor. Y cómo se da esa transición? ¿Qué significa para Salim Salema, con ese apellido, salir de esa nave, de ese mundo, del grupo empresarial de tu familia y abrirte camino solo? Sin duda fue una de las etapas más difíciles. Yo tengo básicamente tres o cuatro grandes hitos en mi vida hasta hoy, de crisis que me tocaron vivir y que me enseñaron mucho, que me tocaron sufrir, errores que cometí, aprendizaje atrás de esos errores que podemos compartir, situaciones, no son necesariamente errores, pero podemos compartir. Y sin duda, uno de ellos, quizá uno de los más difíciles, fue salir de Saledma. Para que tengan una idea, Saledma para mí era mi familia, todo, mi familia literalmente, no solamente mi familia de sangre, Ujú. sino mis colaboradores, era como mi casa, era el lugar de mis sueños, el lugar donde yo deposité mis ilusiones, mi esperanza, no era menor. Salir de ahí fue un golpe muy duro, pero necesario, enfrentarme a un mundo nuevo. Yo había trabajado fuera de la empresa de jovencito a los 18 años en un estudio contable. Tuve una formación linda ahí, pero no, yo salí de Saledma con cuatro hijos, con muchísimas responsabilidades, hecho un hombre adulto y en el mejor momento de mi carrera. Entonces, y no era algo que yo tenía planificado. Entonces, poder enfrentarme al mundo, fueron más que nunca importantes mis amigos, mis mentores, mentoras que estuvieron ahí conmigo. Cuando uno pasa mal, uno sabe realmente quiénes están ahí, ¿verdad? Y a mí me sorprendió, yo no tenía demasiadas expectativas realmente, porque me tocó estar siempre muy solo, aunque soy muy sociable, tengo muchos amigos por todos lados. En mis cosas personales soy muy cerrado, en mis problemas. Quizá por esto que te contaba, ¿verdad? Por la formación que tuve, eso me tocó atravesar muchas cosas solo, ¿verdad? Sin compartir. El liderazgo tiene eso, ¿verdad? Llega un momento donde vos estás solo y bueno, entonces eso hizo que yo tenga muy presente el autoanálisis. Siempre autoanálisis. La autoconmiseración, el victimismo, prácticamente no estuvo en mi historia. Y no por una decisión. No es que yo leí una vez un libro y dije, esto no me conviene, el victimismo. No, no tuve la oportunidad de tenerlo. Entonces, eso hizo que yo tenga que encontrar los mejores aprendizajes, virarme solo. Y esta fue una ocasión igual, ¿verdad? Entonces, poder venderme como un profesional, como Salim, y que la gente no diga, bueno, este es el hijo de fulano, este trabajó toda la vida con su papá. Lastimosamente, tiene sus ventajas, pero mucha gente desmerita mucho lo que uno hizo, pensando que, bueno, que uno trabajaba con su papá y no sé, y entiendo también y respeto, ¿verdad? Entonces, construir ese nombre de cero fue muy difícil. Yo tenía otras intenciones, quería hacer comercio, que es lo que sé hacer, iba a ir a vender, iba a comprar, vender, tenía ya un negocio propio. Y unos amigos míos de una maestría que tuve la oportunidad de hacer, me dijeron, Salim, ¿por qué no te corporativizas? Yo le dije, corporativizarme, yo, la gente no me va a creer, porque mis amigos son dueños de empresas, en gremios, políticos. Al que yo le contaba que me estaba yendo de Saledma, porque tuve que llamar a despedirme de cada uno, de muchísimos rubros, porque yo estaba en varias empresas de diferentes rubros, me decía, che, ¿qué vamos a hacer, Salim? Querían ser mis socios, querían asociarse conmigo, la gente me veía como un dueño de Saledma.
y yo era un colaborador. Si bien es cierto, mi familia, pero yo no era el dueño. Entonces, nadie me veía como un ejecutivo, me veían como un socio, un aliado, y eso me jugó en contra en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, tuve mentores que me ayudaban a hacer una hoja de vida, y bueno, y esta empresa Interasistencia, que es una familia maravillosa, ve en mí ese potencial. Ahí te conozco a vos en aquel entonces, que hace 2 años, poco más de 2 años, y me dan la oportunidad de volver a empezar, y eso para mí significó una revitalización de mi autoestima laboral. Me dieron la oportunidad de seguir formándome. Ahí yo terminé el coaching ontológico, me certifiqué. Híjole, y todo ese aprendizaje, esos momentos duros que viví, que también aparte de los momentos lindos que conté, pasaban cosas muy duras también. Y eso a mí me forjó y me dio muchísimo aprendizaje, ¿verdad? Interasistencia me dio la oportunidad de capitalizar ese aprendizaje que no me costó barato, ¿verdad? Que me costó un poquito de dolor, hay que decirlo en su momento. Pero bueno, hoy gracias a ese dolor y a esos aprendizajes yo puedo entender cómo funciona una empresa familiar desde adentro. Yo estuve ahí y haber sanado esas heridas, aquellos momentos difíciles mezclados con las cosas bonitas que viví, hoy me da una perspectiva distinta. Salim, hablabas recién de la soledad del liderazgo, un fenómeno descrito por mucha gente. Eh, Solamente aquel que vivió y transitó esas situaciones de liderazgo con Mm. grandes responsabilidades puede de alguna manera reconocer lo que eso significa, no solamente como un concepto, sino que de manera encarnada. ¿Cuáles son Ujú. algunos recursos, algunas herramientas, además de esto de no caer en la victimización, que podrías compartir con la gente que nos escucha, que te permitieron transitar esas tormentas o esos momentos de incertidumbre? Sin duda, hay una cualidad que está como trillada, pero y que se malinterpreta muchas veces, que es la humildad. La humildad no desde el punto de sentirse menos que todos, sino de entender cuáles son tus capacidades, tus limitaciones, y que hay mucha gente que nos puede ayudar. La humildad yo creo que es el primer paso para el nombre de este podcast. Uno no puede ser un aprendedor si uno no tiene humildad. Entonces, a mí me favoreció mucho eso, entender que necesitaba ayuda. En casi todas las crisis que me tocó atravesar en la vida, el reconocer mis limitaciones y mi necesidad de ayuda fue un comienzo muy importante. Después, asumir la responsabilidad, creo que es el segundo paso muy importante, de ponerse, de ponerse la camiseta, de que hay momentos para llorar, para detenerse, para sentir, para estar triste, pero hay un momento cuando uno es un líder que uno no puede darse ese lujo por mucho tiempo y levantarse y encontrar la ley del segundo aire que dicen por ahí que existe, que es ¿Cuál es una ley que cuando... no diré cómo es? La ley del segundo aire es, hay mucha gente que le gusta el running, que corre. Cuando vos corres, llega un momento donde parece que se estás muriendo, que te duele acá el riñón, no sé si te pasó alguna vez, Sí, sí, sí. y parece que el cuerpo te dice basta. Sí, Y por algún motivo ocurre algo que vos superás ese dolor y es como que se activa una reserva y ¡tac! sí. Y se activa la ley del segundo aire. Y a mí me pasó eso en las grandes crisis, cuando parecía que todo estaba negro, cuando parecía que ya no había esperanzas, existía la ley del segundo aire, ¿verdad? De volver a respirar, de volver a ver la luz de esperanza, de poner todo el conocimiento que uno tiene, buscar rodearse de gente que le nutra, cuidar la mente, cuidar. Yo creo que caemos muchas veces en el error cuando estamos en una crisis, me pasó, empezamos a querer arreglar las cosas y nos olvidamos que nosotros somos nuestra base en términos militares, nosotros somos nuestro pentágono. Si nosotros no nos cuidamos, no vamos a tener, es como lo que pasa en el avión, que te dicen cuando va a haber un problema, primero ponerte vos la máscara y después ponerle a la criatura. Y yo creo que eso a mí me ayudó en las crisis, en los momentos difíciles y en los momentos buenos también. Que mucha Prepararme, gente cuidar como mi... que se considera como egoísta, ¿verdad? Cuando es todo lo contrario, digamos. No, es difícil que uno pueda estar para el otro si no está bien con uno mismo. Así mismo, y también para tú resolver las cosas que tenés que resolver, ¿verdad? Si tengo problemas acá, allá y yo no estoy bien, hay mucho menos posibilidades. Entonces, yo
creo mucho en eso, cuidar la mente, cuidar lo que consumo. Cuando estoy en un momento, en una guerra, en una batalla de la vida, que siempre las tengo y las voy a tener, porque me gusta emprender, me gustan los riesgos, cuidar más que nunca. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a leer? ¿Con quién voy a hablar? ¿Qué estoy escuchando? ¿Cuánto estoy durmiendo? ¿Cómo estoy comiendo? Mis actos, mis hábitos. Si yo cuido eso a través de la terapia, yo creo mucho en la terapia, en la psicología, en los coaches, buscar ayuda. ¿Por qué tenemos vergüenza de irnos al psicólogo? ¿Por qué? Pero sí nos podemos ir al nutricionista, al gym, y eso sí podemos alzar en nuestras redes sociales. Pero si nos vamos al psicólogo, somos débiles. No, mentira, mentira. Yo soy un tipo que cree en eso, que cuido eso, y no solamente en el problema, sino cuando estoy bien. Porque cuando estoy bien me puede ayudar a potenciar más aún mis ideas. El psicólogo es una herramienta fantástica para hacer negocio, para emprender, para crear, para ver de manera perspectiva, el coach. Y entonces las grandes crisis te ayudan a eso, ¿verdad? Si se supera, lo que no te mata te hace más fuerte, dicen por ahí. Yo creo en eso, ¿verdad? Entonces, cuando viene una crisis es porque después va a venir una gran recompensa, va a venir algo bueno. Entonces yo ya sé, cuando viene una temporada muy buena, yo ya sé que pegado va a venir un gran desafío. Y de eso se trata, ¿verdad? Así es, y a veces sobrevaloramos el éxito y nos olvidamos de cuánto podemos crecer y ganar en las derrotas, en Así es, ¿verdad? esos momentos duros bueno, que por lo que se debe salir mucho. No sabes que leí a Andrés hace poco algo que me gustaría compartirte, me pareció fantástico, que dice que el éxito o algo parecido al éxito sería estar enamorado de la vida que uno tiene. Y me pareció tan acertado, ¿verdad? Porque se habla tanto de este tema del éxito, ¿verdad? De que todo el mundo quiere tener éxito. Y yo creo que es eso, ¿verdad? De estar encantado con el proceso que estamos viviendo, con lo que nos toca vivir. Y en todo esto, no solamente profesionalmente, a mí me ha ayudado. A mí me ha ayudado en lo personal a poder disfrutar plenamente. Ahí parece que volvió. A poder disfrutar plenamente de cada día, disfrutar de las pequeñas cosas que tiene la vida y de salir todos los días a trabajar con esa expectativa, con esa alegría de que el día no va a ser perfecto, pero que me puedo emocionar, que puedo encontrar, puedo conocer gente, puedo ayudar, me pueden enseñar. Entonces, esa riqueza de nosotros como líderes, como aprendedores, realmente ponernos el saco de aprendedores todos los días. Y es salir con los ojos abiertos, salir del piloto automático todos los días, de que ya no sabemos de memoria la vida, y empezar a ver la vida como un eterno aprendiz realmente, ¿verdad? Y yo creo que ahí se cumple el éxito, de poder irme a trabajar y decir, wow. Hace poco me pasó, le compartí a un amigo, estuve algunos días fuera. A mí me encanta estar con la familia, me encanta estar en el trabajo, pero me iba camino a mi trabajo tomando un café. Y faltaba como 10 minutos para llegar y dije, wow, cómo me gusta esto. Esto es lo que yo quería, qué feliz estoy. Y no es perfecto, ¿eh? Mira que tengo millones, vos sabés, millones de problemas en todo el tiempo.